Dios. Vamos a estar meditando Lucas capítulo 22. Esta poderosa palabra, amados hermanos, un mensaje de un personaje que casi no se habla en las iglesias, mis amados hermanos, pero todo lo que viene en la Biblia tenemos que hablar. ¿Cuánto bendice el nombre de Dios? Aunque no nos guste, tenemos que predicar lo que está escrito. Es la palabra de Dios, no es mi palabra ni su palabra, es palabra de Dios vivo. ¿Cuánto bendice el nombre de Dios? No podemos quitarle ni añadirle, ¿verdad que no, amados hermanos? Porque todo aquel que le quita, que le añade, la Biblia dice que su nombre será quitado del libro de la vida, mis amados hermanos. ¿Puedes entender? Bendito es el nombre de Cristo. Gloria a Cristo. Alabado sea el nombre de Dios. Lucas capítulo 22. ¿Están ahí? Vamos a estar meditando, amados hermanos. Bendito es el nombre de Dios. En su verso 3. ¿Están ahí? Vamos a estar leyendo esta palabra con el título del mensaje, con el título del tema, mis amados hermanos, de este mensaje que Dios me ha dado: guárdate del espíritu de Judas. Se habla mucho del espíritu de Jezabel y vamos a hablar de hoy del espíritu de Judas. Guárdate del espíritu de Judas. Así llama el tema, amados hermanos. ¿Cuánto bendice el nombre de Cristo? Vamos a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la iglesia de Cristo dice: amén. Y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno de los números de los 12. Este fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo se lo entregaría. Ellos se alegraron y convinieron en darle dinero, y él se comprometió en buscaba una oportunidad para entregárselo a espalda del pueblo. Palabra de Dios. Vamos a orar por esta palabra. Amantísimo Dios, Padre nuestro que estás en los cielos, Padre bendito, Padre eterno, te doy gracias por tu palabra. Gracias por este mensaje, Dios mío. Te pido, Dios mío, en el nombre de Jesús, que seas tú tomándose el control total, Señor, de esta palabra. Que me ayude, Señor, a predicarla. Me ayude a compartirla, Padre amado. Padre bendito, predicaré tu palabra. Lo haré para la gloria de tu santo nombre, en el nombre poderoso de Jesús. Que seas tú, Dios mío, ungiéndome desde la punta de mis pies hasta la mollera de mi cabeza, Señor, para que cada palabra que salga de mis labios sea de bendición, sea de fortaleza, sea de aliento, sea, Señor, para que mis hermanos puedan discernir, Señor, aleluya, los espíritus, Padre amado, porque por el mundo han salido muchos falsos maestros, falsos profetas. Dice tu palabra, Dios mío. Te lo pido, Señor, que seas tú hablando en nuestra vida, Dios mío, así como hablaste en mi vida a través de esta palabra. Señor, te lo pido en el nombre de Jesús. Espíritu Santo de Dios, tomas el control de los aires. En tu nombre, Dios mío, atamos todo sueño, toda pereza, toda oposición, todo lo que trate de impedir que tu palabra sea predicada. En tu nombre, Dios mío, en el nombre de Jesús, es atado y echado al abismo, Señor, porque tu palabra dice: donde está tu Espíritu Santo hay libertad, Dios mío. Y creo, Señor, que aquí hay libertad de predicar tu palabra, hay libertad de predicar tu palabra tal como está escrita, hay libertad del Espíritu, Señor, porque tu Espíritu Santo nos liberta de todo yugo de las tinieblas, Dios mío. Lo creemos en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Gloria a Dios. Pueden tomar sus asientos, amados hermanos. Bendito es el nombre de Dios. ¿Quién vive, amados hermanos? Gloria a Cristo y a su nombre y a su iglesia, amados hermanos. Estamos en victoria en Cristo Jesús. Estamos en victoria todo el tiempo, ¿verdad que sí, amados hermanos? Alabado sea el nombre de Dios. Cuando meditamos esta palabra, amados hermanos, con el tema guárdate del espíritu de Judas, o cuídate del espíritu de Judas. ¿Cuánto bendice el nombre de Dios? Guárdate del espíritu de Judas. Escucha bien el título del mensaje, mi amados hermanos. Bendito es el nombre de Dios. Escúchalo bien y medita ese título. Bendito es el nombre de Cristo. Alabado sea el nombre de Dios.
¿Cuánto bendice el nombre de Cristo? Alabado sea el nombre de Dios. Y al final de cuentas dirá: ¿por qué me tengo que guardarme del espíritu de Judas? ¿Cuánto bendice el nombre de Cristo? Alabado sea el nombre de Dios. Cuando medito la palabra de Dios que dice: y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, dice la palabra de Dios. Porque había otro Judas, mi amado hermano, que se llama Tadeo. ¿Cuánto bendice el nombre de Dios? El hermano de Santiago, de Jacobo, dice la Biblia, mi amados hermanos. ¿Cuánto bendice el nombre de Cristo? Pero aquí está hablando de un Judas, el Iscariote. Cuando busco en la Biblia, casi no encuentro su historia, su biografía, mi amados hermanos, como que no me sale. Bendito es el nombre de Dios, así como de Mateo. Mateo era un publicano. ¿Cuánto bendice el nombre de Cristo? Pedro, pescador de peces. Juan, Jacobo, pescadores de peces. Pero de Judas, no, mi amados hermanos. ¿Cuánto bendice el nombre de Cristo? Porque cuando medito la palabra del Señor, se habla mucho de Judas, se habla del traidor, de aquel que vendió a Cristo por 30 piezas de plata, mi amados hermanos. ¿Puedes entender? Cuando medito de Judas, mi amados hermanos, dice la Biblia: y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, en cual era uno de los números de los 12, dice la palabra de Dios. ¿Cuáles eran los 12 apóstoles? Lo dice claramente en Mateo capítulo 10, verso 1 al 4. Ahí él nombra uno por uno. ¿Cuánto bendice el nombre de Cristo? Introduciendo el mensaje, dice la Biblia: entonces llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, para que los echase fuera, para sanar toda enfermedad, toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos: Mateo 10, 1 al 4. El primero, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás el incrédulo, Mateo el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo y sobrenombre Tadeo, Simón el cananista, y Judas Iscariote, que también le entregó, dice la palabra de Dios. ¿Cuánto bendice el nombre de Cristo? Aquí cuando medito la palabra del Señor, mis amados hermanos, Judas fue uno de los 12 apóstoles del Cordero, dice la palabra del Señor, mis amados hermanos. Jesús mismo dice: llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, para que echase fuera, dice la palabra de Dios, para sanar enfermedades, toda dolencia. ¿Puedes entender, amados hermanos? Judas no era cualquier persona. ¿Cuánto bendice el nombre de Cristo? Era un hombre escogido por el mismo Señor Jesucristo. ¿Cuánto bendice el nombre de Dios? Pero ¿cómo fue posible, mi amados hermanos, que Judas traicionó al Señor? ¿Cómo fue posible que Judas, que anduvo con el maestro, mi amados hermanos, que el Señor le dio autoridad de echar fuera demonios, mi amados hermanos, en su nombre? ¿Cuánto bendice el nombre de Cristo? ¿Cómo fue posible que Judas lo traicionó? Bendito es el nombre de Cristo. Muchos dirán a lo mejor: pues lo de Judas, pastor, ya estaba predestinado. Sí, estaba predestinado, me lo dice la Biblia, me lo dice la palabra del Señor en Salmo capítulo 41, verso 9. Ahí dice la palabra del Señor. Bendito es el nombre de Cristo. Así también como lo de Judas estaba predestinado, que iba a traicionar al maestro, también lo mismo lo de Pedro también estaba profetizado. El Señor lo profetizó, ¿verdad que sí? Antes que cante el gallo 3 veces, me negará, dice la palabra de Dios. ¿Cuánto bendice el nombre de Cristo? ¿Cuánto bendice el nombre de Dios? Así que ninguno podemos justificar en decir, mi amados hermanos, lo que ya está profetizado, lo que ya estaba escrito de Judas, porque también Jesús profetizó lo de Pedro. Pero ¿cuál fue la diferencia, mi amado? Estaremos mirando también conforme vaya el mensaje. ¿Cuánto bendice el nombre de Cristo? Alabado sea el nombre de Dios. ¿Cuánto bendice el nombre de Dios? Judas, uno de los 12, uno de los escogidos del Señor, le entregó, dice la palabra de Dios, mi amado hermano. ¿Por cómo es posible? Judas, que caminó con el Señor Jesús 3 años, escuchó su mensaje. ¿Cuánto bendice el nombre de Dios? Más de 3 años, se puede decir 3 años y medio.
Escuchó su mensaje de Jesús, sus enseñanzas en contra del pecado, mis amados hermanos. Judas ahí estuvo cuando Jesús predicó en el monte, mis amados hermanos, de los Olivos, predicando la bienaventuranza, dice la palabra de Dios. Ahí estaba Judas también. ¿Cuánto bendice el nombre de Cristo? Ahí estaban sus discípulos, ahí estaban sus apóstoles, dice la palabra de Dios. Cuando Jesús enseñaba en contra del pecado, en contra de la lujuria, en contra de la codicia, en contra de la dureza de corazón, en contra de falta de amor, falta de perdón. Jesús, ahí estuvo Judas, mi amor, escuchando al maestro. ¿Cuánto bendice el nombre de Cristo? ¿Cuánto bendice el nombre de Dios? ¿Y cómo es posible que Judas, andando con el maestro, lo pudo traicionar? ¿Cuánto bendice el nombre de Cristo? ¿Cómo es posible que Judas caminó con el Señor, escuchó sus sermones, escuchó, mi amados hermanos, que Jesús le dijo: bienaventurado el que tiene hambre y sed de justicia, porque el reino de los cielos serán saciados, ¿verdad que sí? Bienaventurados los pobres, ¿verdad que sí? En espíritu. ¿Cuánto bendice el nombre de Dios? Alabado sea el nombre de Cristo. ¿Cómo fue posible que en el reino de los cielos serían ricos? Dice la palabra de Dios. Y cuando medito la palabra del Señor, aún así Judas traicionó a Jesús, vendiéndolo por un precio, mi amado hermano, de 30 piezas de plata. Por un precio, se puede decir, mi amado hermano, de un esclavo. Así como vendieron a José, el soñador, lo vendieron por 20 piezas de plata. Usted puede entender, amados hermanos, a los egipcios. Bendito es el nombre de Cristo. Cuando leemos en Génesis, mi amados hermanos, ¿cuánto bendice el nombre del Señor? Como que vendieron a Cristo, mi amado, a un precio de un esclavo. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso cuando leemos el Antiguo Testamento, siempre lo hemos dicho y lo hemos predicado, el Antiguo Testamento viene siendo, mi amados hermanos, revelación del Nuevo Testamento. Alabado sea el nombre de Dios. Aleluya. Lo que viene en el Antiguo Testamento es una revelación en el Nuevo Testamento. Lo que pasó en el Antiguo Testamento lo miramos en el Nuevo Pacto. Mi amado hermano, José fue vendido por sus hermanos. Y aquí miramos a Judas, uno de los del Señor Jesús, fue traicionado, lo vendió por 30 piezas de plata. Amados hermanos, ¿puedes entender? Bendito es el nombre de Cristo. Mi amado hermano, aquí miramos 30 piezas de plata, lo vendió el precio de un esclavo. Mi amados hermanos, así lo dice la palabra del Señor, ¿verdad que sí? Lo dice claramente la palabra en Mateo capítulo 26. Mi amados hermanos, ahí lo dice la palabra del Señor, 26, 14 al 15. Lo vendió por 30 piezas de plata Judas el Iscariote, mi amados hermanos. Judas vio los milagros poderosos del Señor Jesús, incluyendo cuando el mismo Cristo resucitó a Lázaro. ¿Cuánto bendice el nombre de Dios? Ahí estuvo también Judas, mi amados hermanos, presente. Y ahí también Judas estaba presente cuando Cristo hizo el milagro de la alimentación de los 5,000, mi amados hombres, sin contar niños y mujeres. ¿Puedes entender, mi amados hermanos? Ahí estuvo hasta repartiendo la canasta. Pienso ahí, mira, agarra tu pancito, agarra tu pescadito. Ahí estuvo sirviendo. ¿Puedes entender, amados hermanos? Y muchos se preguntan muchas las veces, ¿cómo fue posible que Judas traicionó al Señor? Volvemos al texto, Lucas capítulo 22, verso 3. ¿Por qué traicionó al maestro? Ahí lo dice claramente la palabra, que dice: y entró Satanás en Judas por sobrenombre Iscariote, dice la palabra de Dios. Entró Satanás en Judas por sobrenombre Iscariote, ¿sí? En cual era uno de los 12. Este fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo se lo entregaría, dice la palabra de Dios. De tal manera se alegraron y convinieron en darle dinero, y se comprometieron y buscaban una oportunidad para entregárselo a espalda del pueblo, dice la palabra del Señor. ¿Puedes entender, amados hermanos? Antes que Judas, mi amado, se podemos ver aquí, mi amados hermanos, traicionar a Cristo, Judas ya venía, mi amados hermanos, venía, como quien dice, mi amados hermanos, venía buscando la oportunidad de cómo traicionar a Cristo. Ya venía planeando, mi amados hermanos. Porque de tal manera, mi amados hermanos, dice la Biblia, entró Satanás en Judas. ¿Cómo fue posible que Satanás entró en Judas, mi amados hermanos? ¿Cómo fue posible? Cuando la palabra dice claramente, mi amados hermanos, que lo que está en Cristo Jesús, mi amados hermanos, Cristo lo liberta de todo poder demoníaco, ¿verdad que sí? Lo que está en Cristo Jesús, Cristo rompe, quebranta toda cadena del pecado, toda cadena demoníaca, ¿verdad que sí, amados hermanos?
¿Sabe qué pasó con Judas, mi amados hermanos? Aquí cuando meditamos la palabra del Señor, él mismo le abrió la puerta al diablo en su corazón. Por eso el diablo entró en él, mi amados hermanos. Así lo dice la palabra de Dios. Le abrió la puerta y entonces, mi amados hermanos, como Judas, dice la palabra del Señor, mi amados hermanos, aleluya, empezó a amar las cosas terrenales de este mundo. Se empezó a alejar del Señor, mi amados, amando más los placeres terrenales. ¿Cuánto bendice el nombre de Cristo? Ya no tenía los ojos puestos en las cosas celestiales, mi amados hermanos. ¿Puedes entender? Por eso terminó mal, terminó traicionando al Señor, terminó vendiendo al Señor por 30 piezas de plata, mi amados hermanos. Entró Satanás en Judas. La trágica historia de Judas, que una vez estuvo en íntima comunión con Jesús, mi amados hermanos, pero luego abandonó a su Señor a traicionarlo. Así dice la palabra del Señor, mi amados hermanos. Bendito es el nombre de Cristo. Aquí miramos, mi amados hermanos, que lo traicionó, lo vendió por 30 piezas de plata. Pero Judas le dio lugar al diablo, mi amados hermanos. Dice la palabra de Dios, mi amados hermanos, cuando leo de Santiago, mi amados hermanos, nadie, que Dios no tienta a nadie, ni puede ser tentado por el mal, ¿verdad que no? Así dice la palabra del Señor, sino que cada uno es conducido a su propia concupiscencia. ¿Cuánto bendice el nombre de Cristo? Entonces, ¿quién tuvo la culpa que entró Satanás en él? Aquí miramos que Judas, mi amados hermanos, ¿puedes entender? Satanás no llegó nada más a decirle, oh, vengo y entro en ti. No, mi amados hermanos, él le abrió la puerta al diablo. Es lo que podemos entender conforme la palabra de Dios. Él le abrió la puerta al enemigo en su corazón. Por eso el diablo entró, mi amados hermanos, de tal manera que lo empezó, mi amados hermanos, aleluya, como quien dice, mi amados hermanos, a usar para traicionar al maestro. Y lo mismo sigue pasando hoy en día, amados hermanos. Persona que le abre la puerta al enemigo en su corazón. El enemigo no va a entrar para quedarse tranquilito ahí, para felicitarte o para limpiarte. No, él va a entrar para destruirte, para hacerte el mal, para destruir a tu familia, para destruir a tus hermanos, para destruir a tus parientes. ¿Sí? Ahí va a entrar para eso. Puedes entender, amados hermanos. Y si en tu corazón empiezan a haber codicia, lujuria, lascivia, el enemigo va a entrar para destruirlo. Puedes entender. Te va a usar como un instrumento del mismo diablo. Puedes entender. Así te va a usar el diablo. Así como usó a Judas. Mi amados hermanos, Judas fue un instrumento de Satanás. Se dejó usar como un instrumento del diablo. Que Dios lo reprenda, amados hermanos. Esto tengo que hablar porque lo dice la palabra del Señor. A veces en muchos púlpitos no se menciona tanto decir nombre de diablo, muchos se asustan. La palabra infierno, hablar del cielo, hablar de santidad, muchos se enojan, mis amados hermanos. Pero si está escrito en la palabra del Señor, ¿cuánto bendice el nombre de Cristo? Tenemos que entender conforme la palabra de Dios, mis amados hermanos. Esto, lo que le pasó a Judas, sirve de advertencia a cada uno de nosotros. A cada uno de nosotros sirve de advertencia, sin importar título, posición, cultura, mis amados hermanos, no importa, todo esto nos sirve de advertencia a cada uno de nosotros. ¿Cuánto bendice el nombre de Cristo? Pastor, hermano, hasta el hermanito que predica, hasta el hermano que se sienta en la última banca, nos sirve de advertencia a todos, mis amados hermanos, esta palabra. ¿Cuánto bendice el nombre de Cristo? De tal manera, esta advertencia, lo que le pasó a Judas, a todos los que siguen a Cristo en esta vida, mi amor, siempre hay la posibilidad de que se enfríen con respecto al amor a Cristo, y luego que le permita a Satanás entrar en su corazón, y luego que poco a poco lleven a vivir una vida trágica, mi amados hermanos, una vida terrible que a Dios no le agrada, amando más a este mundo, y al final de cuentas traicionar a nuestro Señor Jesucristo y a su palabra, mis amados hermanos. Eso es lo que pasa. ¿Cuánto bendice el nombre de Cristo? Esto nos sirve de advertencia a cada uno de nosotros, mis amados hermanos. Por eso se llama este mensaje: guárdate del espíritu de Judas. Bendito es el nombre de Dios. Bendito es el nombre de Cristo. ¿Por qué, mis amados hermanos, nos sirve de advertencia? Si nosotros descuidamos nuestra vida espiritual, si nosotros nos alejamos del Señor, muchos después traicionan a Cristo, amando más las cosas terrenales. Muchos traicionan a Cristo, mis amados hermanos, lo vende al Señor por 30 piezas de plata, por un mejor trabajo, por un mejor salario, por una mejor comodidad. Traicionan a Cristo, lo vende por 30 piezas de plata, mis amados hermanos.
De tal manera que lo traiciona, mi amados hermanos, buscando un evangelio liviano, un evangelio apóstata, un evangelio mundano, un evangelio que no inquieta, que no reprende, que no exhorta, mi amados hermanos, un evangelio falso. Muchos traicionan a Cristo también. ¿Cuánto bendice el nombre de Cristo? Porque no quieren vivir una vida que le agrada al Señor. Quieren vivir todavía siguiendo a Cristo y a la misma vez amando a este mundo, mi amados hermanos. ¿Cuánto bendice el nombre de Cristo? Bendito este nombre. Por eso esta palabra nos sirve de advertencia a todos, mis amados hermanos, ¿verdad que sí? A todos los que siguen a Cristo, mis amados hermanos. Bendito es el nombre de Cristo. ¿Para qué, mis amados hermanos? Para que no se enfríe, para que no se entibie. Bendito es el nombre de Dios. Porque si se enfría, si se entibia, Satanás va a operar en esa persona, así como operó en Judas, mis amados hermanos. ¿Puedes entender, amados hermanos? Judas anduvo con el Señor, pero no estuvo en Cristo. ¿Cuánto bendice el nombre de Cristo? Así le pasa a muchos creyentes. Muchos creyentes, mis amados hermanos, dicen seguir a Cristo, pero no están en Cristo Jesús. ¿Cuánto bendice el nombre de Dios? Muchos por millones dicen profesar su fe en Cristo Jesús, pero no permanecen en Cristo, mis amados hermanos. ¿Cuánto bendice el nombre de Cristo? Muchos dicen ser hijos de Dios, pero no son hijos de Dios verdaderamente. Muchos dicen ser cristianos, pero no son cristianos de veras. Son cristianos de nombre, son cristianos falsos, mis amados hermanos. ¿Cuánto bendice el nombre de Cristo? Ahí el enemigo opera en los corazones de esa persona de tal manera, mis amados hermanos, lo mismo como Judas, y de repente traiciona al maestro, lo vende por 30 piezas de plata, mis amados hermanos. ¿Cuánto bendice el nombre de Cristo? Eso sigue pasando hoy en día, amados hermanos. Y lo más triste es que miramos que se acerca nuestro Salvador, se acerca Cristo. Mucho en vez de proceder al arrepentimiento, más se está alejando. Mucho a mirar las señales que la palabra tiene cumplimiento, mis amados hermanos. Lo que está pasando por allá, por Rusia, por Ucrania, no hay coincidencia, amados hermanos. La Biblia lo habla. ¿Cuánto bendice el nombre de Cristo? La Biblia me lo describe en Ezequiel, Apocalipsis, capítulo 19. Mi amado, se me lo habla la palabra de Dios. ¿Cuánto bendice el nombre de Cristo? El Antiguo Nuevo Testamento me lo describe. Aquella Rusia llamado Gog y Magog, mi amados hermanos, me lo describe la palabra del Señor. Ahí lo habla la palabra de Dios. Se está cumpliendo. ¿Cuánto bendice el nombre de Cristo? Se está cumpliendo la palabra tal como está la escritura, mi amados hermanos. ¿Cuánto bendice el nombre de Cristo? Pero mucha gente, en vez de correr a los brazos de Cristo, más se alejan, amados hermanos. Siguen vendiendo a Cristo por 30 piezas de plata. Siguen traicionando al Señor. Siguen dándole la espalda a Cristo, mis amados hermanos. Así como lo hizo Judas, diciendo que me van a dar a cambio que le entregue. ¿Puedes entender, amados hermanos? Él se compromete con los enemigos de Dios. Porque, mi amado, tenemos que entender que el evangelio es una guerra espiritual entre el bien y el mal, mis amados hermanos. ¿Verdad que sí? La Biblia lo dice claramente. El evangelio, mis amados hermanos, está en enemistades, está en guerra contra el mal todo el tiempo, ¿verdad que sí? La Biblia lo describe, mis amados hermanos. ¿Quién es el mal? Satanás, el diablo. Entró Satanás en Judas por sobrenombre Iscariote, en cual era uno de los números de los 12. Este fue, fíjense lo que dice, este fue y habló con los principales sacerdotes, con los jefes de la guardia, de cómo se lo entregaría, dice la palabra de Dios. Y aquellos nada más buscaban una oportunidad para agarrar al Señor, para matarlo. ¿Puedes entender, amados hermanos? Buscaba una oportunidad. Tenemos que entender que la palabra se iba a cumplir, la palabra del Señor, ¿verdad que sí? Pero tenemos que aprender muchas cosas de esto, mis amados hermanos. ¿Cuánto bendice el nombre de Cristo? Judas caminó con Jesús 3 años y medio, escuchó su palabra, pero aún así pereció. Aún así le dio lugar al diablo en su corazón, mis amados hermanos. Judas vio los milagros del Señor, mis amados hermanos, incluyendo que resucitó muerto, y aún así pereció, mis amados hermanos. Cuando hablamos de perecer, perecer significa eternamente, mis amados hermanos. Y también estuvo sirviendo al Señor, mis amados hermanos, aleluya, con el Señor. Cuando el Señor alimentó a las personas, le dio de comer a las multitudes, bendito es el nombre de Cristo. ¿Y sabe por qué pereció Judas, mis amados hermanos? Cuando leo la palabra del Señor, que Judas pereció, ¿por qué? Porque su corazón estaba en lo material, estaba en este mundo. Por eso el Señor siempre nos advierte, que dice la Biblia, acordado de la mujer de Lot, ¿verdad que sí? Porque aquella mujercita de lo que hizo, cuando fue advertido por los ángeles, salgan de aquí, no voltean a mirar para atrás,
salgan corriendo. ¿Y qué hizo la mujercita? Salió corriendo, pero voltea a mirar para atrás y se convirtió en una estatua de sal, me dice Génesis capítulo 19, amados hermanos. ¿Por qué cree que volteó a mirar para atrás? Porque su corazón estaba todavía en Sodoma, estaba en los placeres de la tierra, mis amados hermanos. Puedes entender, y pereció. Aleluya. Ahí miramos que Judas escuchó esa advertencia también, mis amados hermanos, porque eso lo dice en Lucas capítulo 17. ¿Cuánto bendice el nombre de Cristo? Judas escuchó esa advertencia, mis amados hermanos, que el Señor le dijo: acordado de la mujer de Lot. Bendito es el nombre de Cristo. ¿Cuánto bendice el nombre de Dios? Alabado sea el nombre de Cristo. Por eso es tan importante que nos acordemos, mis amados hermanos, que esta palabra nos sirva de advertencia. ¿Cuánto bendice el nombre de Cristo? Y es que lo que le pasó a Judas, su corazón se fue tras el mundo, tras las cosas terrenales, amando más los placeres, amando el dinero, porque la Biblia me dice que Judas era el tesorero, mis amados hermanos. ¿Puedes entender? ¿Cuánto bendice el nombre de Cristo? Por eso la palabra dice, mis amados hermanos, amó las cosas terrenales, amó el dinero. Por eso la Biblia dice en 1 Timoteo 6:10, fíjense lo que dice 1 Timoteo. Dice la palabra del Señor: porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, dice la palabra de Dios. Porque la raíz de todos los males es el amor, ¿qué? Al dinero, en cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores, dice la palabra de Dios. Judas pereció por amor al dinero. 30 piezas de plata. Mi amados hermanos, ¿puedes entender? ¿De qué le sirvió el dinero a Judas, mi amados hermanos? ¿De quién le sirvió el dinero? El dinero lo pudo darle la felicidad, le pudo darle gozo, le pudo darle alegría, mi amados hermanos. ¿Cuánto tiempo le duró ese gozo? ¿Cuánto tiempo le duró esa felicidad, mi amados hermanos? ¿Cuánto bendice el nombre de Cristo? Porque una vez que supo que arrestaron al maestro, dice la Biblia, mi amados hermanos, ahí sintió que arrepentimiento, mi amados hermanos. ¿Puedes entender, amados hermanos? Bendito es el nombre de Cristo. Le voy a decir, sintió arrepentimiento porque no se arrepintió. Una cosa es sentir arrepentimiento porque no se arrepintió. ¿Cuánto bendice el nombre de Cristo? Aleluya. Alabado sea el nombre de Dios. Dice la palabra del Señor, mi amados hermanos, fíjate, por el dinero pereció. Bendito es el nombre de Cristo. Amó más lo material, puso su corazón en el dinero. Por eso la Biblia dice claramente: porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, en cual codiciando algunos se extraviaron de la fe. Judas fue uno de esos, se extravió de la fe. Mi amados hermanos, se extravió de la fe verdadera en Cristo Jesús, mi amados hermanos. Hay uno también que habla en el Antiguo Testamento llamado Esaú, mi amados hermanos, pero ese vendió su primogenitura por un plato de lentejas. Esa es la palabra del Señor, mi amados hermanos. ¿Verdad que sí? Pero aquí Judas perdió su salvación por 30 piezas de plata, por dinero, mi amados hermanos, por las comodidades. ¿Acaso esos dineros les pudieron salvar del infierno? ¿Acaso esos dineros le pudieron darle vida eterna? ¿Acaso ese dinero le dio la felicidad? Déjame decirle, no, mi amados hermanos. ¿Cuánto bendice el nombre de Cristo? Por eso cuando meditamos esta palabra, mi amados hermanos, todo hemos escuchado, hemos visto, conforme la palabra del Señor, retrato de Judas como un hombre malo y no como un apóstol, mi amados hermanos. Porque Judas fue apóstol. Escucha esto, mi amados hermanos. Aunque muchos no quieran reconocerlo, la Biblia lo dice claramente. Escogió a 12 y nombró a 12 apóstoles, ¿verdad que sí? La Biblia lo dice claramente, mi amados hermanos. Él fue un apóstol, pero se torció, se apartó, amando los terrenales, mi amados hermanos, amando el dinero. Y así sigue pasando hoy en día. Muchos, mi amados hermanos, venden a Cristo por 30 piezas de plata. Muchos niegan su fe por el dinero. Muchos niegan su fe por las cosas materiales, mi amados hermanos, que ya no siguen al Señor. Eso sigue pasando hoy en día. Pero qué terrible es que muchos caigan de la gracia de Dios. Uno que alguna vez fueron iluminados y de repente terminan perdidos. ¿Por qué pasa eso? Porque le da lugar al enemigo en su corazón, mi amados hermanos. Le da lugar al enemigo en su corazón. El diablo no tiene poder de entrar en tu corazón a la fuerza. No. El diablo solamente va a entrar cuando uno le abre la puerta. Que Dios lo reprenda, amados hermanos. Siempre y cuando que Cristo esté habitando en nuestro corazón, el enemigo no tiene poder de entrar en nuestro corazón, mis amados hermanos. Así me lo dice la palabra del Señor, mis amados hermanos. ¿Cuánto bendice el nombre de Cristo?
Por eso nuestra fe tiene que ser sólida, mi amados hermanos, ser fundada sobre la roca que es Cristo Jesús. Por eso nuestra fe tiene que permanecer en Él todo el tiempo, sin dudar, sin desmayar, mi amados hermanos, que allá en el cielo tenemos una morada celestial, en lo cual no está hecho con mano de hombre, el cuyo arquitecto, cuyo constructor es nuestro Señor y Salvador, mi amados hermanos, nuestro Señor Jesucristo. Bendito es el nombre de Dios. Él mismo dice: la casa de mi Padre voy a preparar lugar para nosotros. ¿Cuánto bendice el nombre de Dios? Hace más de 2000 años el Señor fue al cielo a preparar lugar para nosotros, mis amados hermanos. ¿Verdad que sí? ¿Cómo estará esa morada celestial, mis amados hermanos? ¿Cómo está esa calle? Bendito es el nombre de Dios, mar de cristal, calles de oro, dice la palabra del Señor, mis amados hermanos. Las puertas son de perlas, son de jaspe. Bendito es el nombre de Dios. Alabado sea el nombre de Cristo, mis amados hermanos. Pero Judas amó más las cosas terrenales, que vendió al maestro por 30 piezas de plata. ¿Sí o no lo dice la palabra del Señor? Mateo 26, 14 al 15. Ahí lo dice la palabra del Señor. Dice la Biblia: entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y le dijo: ¿quién me queréis dar? Y yo se lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata, dice la palabra del Señor. Le asignaron 30 piezas de plata. De tal manera, mi amados hermanos, aleluya. Y Judas, dice la palabra del Señor, buscaba una oportunidad para entregárselo, mi amados hermanos. ¿Puedes entender, amados hermanos? ¿Cuánto bendice el nombre de Cristo? Alabado sea el nombre de Dios. Buscaba, dice la palabra del Señor, mi amados hermanos, una oportunidad para entregárselo. Judas el Iscariote, mi amados hermanos, el traidor, dice la Biblia, mi amados hermanos. Aleluya. De tal manera, mi amados hermanos, lo vendió por 30 piezas de plata, amando más las cosas de este mundo, mi amados hermanos. Y Judas desde entonces buscaba, ¿qué buscaba? Oportunidad para entregársele, dice la palabra de Dios, mi amados hermanos, para entregarle al maestro. Pero no quería entregárselo delante del pueblo, lo quería hacer a las espaldas del pueblo. ¿Puedes entender, amados hermanos? El traidor no quiere enfrentar la cosa cara a cara, ¿verdad que no? Nunca se enfrenta, siempre trabaja a encubierta, a las espaldas, mi amados hermanos. ¿Puedes entender, amados hermanos? Así trabaja Judas. Que Dios reprenda ese espíritu de Judas, mi amados hermanos. Por eso usted tiene que guardarse de ese espíritu de Judas. Nosotros tenemos que guardarnos de ese espíritu de Judas, mi amados hermanos. Bendito es el nombre de Dios, que no tenga parte en nuestro corazón, porque conocemos a uno que es fiel y verdadero. Su nombre es Jesús de Nazaret. ¿Cuánto bendice el nombre de Cristo? Bendito es el nombre de Cristo. Aleluya. No hay que darle lugar al enemigo en nuestro corazón, mis amados hermanos. No hay que darle lugar, porque si le damos lugar, él va a entrar, pero para arruinar, para destruir, mis amados hermanos, para hacernos sufrir, para llevarnos a la condenación. Que Dios lo reprenda, mis amados hermanos. No hay que darle lugar, mis amados hermanos. ¿Cuánto bendice el nombre de Cristo? Aleluya. Bendito es el nombre de Dios. Claramente dice la palabra del Señor, mi amado, es una referencia a Juan capítulo 13. Vayan conmigo, Juan capítulo 13. Alabado sea el nombre de Dios. Dice Juan capítulo 13, verso 21 al 22. Fíjense lo que dice la palabra del Señor. Cuando Jesús anuncia la traición de Judas, habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo: de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Entonces los discípulos se miraban unos a otros, dudando de quién hablaba, dice la palabra del Señor. O sea, los discípulos ni siquiera se imaginaban quién era. ¿Cuánto bendice el nombre de Cristo? ¿Cuánto bendice el nombre de Dios? Que este hombre, Judas, el traidor, lo disimulaba muy bien. ¿Cuánto bendice el nombre de Cristo? Tenía apariencia de piedad, ¿verdad que sí? Así dice la palabra del Señor, que habrá hombres en los postreros tiempos, ¿verdad que sí? Que tendrán, ¿qué? Apariencia de piedad, pero ¿qué negarán, dice la Biblia? La eficacia de ella. ¿Y qué dice la palabra del Señor? A esto evita, dice la palabra de Dios, mis amados hermanos. Ni los discípulos se dieron cuenta cómo era Judas. ¿Cuánto bendice el nombre de Cristo?
no se imaginaba que era Judas que lo iba a traicionar, mi amados hermanos. ¿Cuánto bendice el nombre de Dios? Era un hombre que aparentaba piedad. Era un hombre, mi amados hermanos, aleluya, de tal manera que supuestamente practicaba humildad, practicaba la misericordia, mi amados hermanos. ¿Puedes entender? Tenía apariencia de piedad, pero negará la eficacia de ella. Esto evita, dice la palabra de Dios. Era un hombre que traidor, dice la palabra de Dios. ¿Cuánto bendice el nombre de Cristo? Bendito es el nombre de Dios. Ni los discípulos se dieron cuenta. ¿Cuánto bendice el nombre de Cristo, amados hermanos? No se dieron cuenta los discípulos, dice la palabra de Dios, mis amados hermanos. Alabado sea el nombre de Cristo. Y se preguntaban unos a otros quién era, de quién hablaba, mis amados hermanos. Y dice la Biblia, mis amados hermanos, entonces los discípulos se miraban unos a otros dudando de quién hablaba el Señor. ¿Verdad que sí? Y uno de sus discípulos, a cual Jesús amaba, o sea, Juan, el apóstol Juan, estaba recostado al lado de Jesús. A este pues hizo señal Simón Pedro para preguntarse quién era aquel de quien hablaba. Ya me imagino a Pedro. Están ahí los. ¿Quién es? ¿Eres tú? Soy yo. Ya me imagino a Pedro, ¿no? Imagínense si está Jesús predicando, amados hermanos. ¿Eres tú? Soy yo. Dice que hizo seña. ¿Cuánto bendice el nombre de Cristo? Alabado sea el nombre de Dios. Porque no se imaginaba. Y me imagino, puedo imaginar, mi amados hermanos, porque de repente quiero visualizar cómo estaban los de esos discípulos. Bendito es el nombre de Dios. Cómo estaban reunidos, visualizo y entro así en espíritu meditando. Así estaban de repente. Y me pongo a pensar que ni siquiera señalaron a Judas. Ni siquiera señalaron a Judas. ¿Cuánto bendice el nombre de Cristo? Pedro pudo haber señalado a Juan, a Jacobo, a Tomás, a los demás, pero no señaló a Judas. ¿Cuánto bendice el nombre de Cristo? Porque dudaban, dice la palabra de Dios. Y uno de sus discípulos, en cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este pues hizo señal Simón Pedro para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo: Señor, ¿quién es? Dijo Juan. Ahí Juan, mi amado, se ha recostado en el pecho del Señor, porque imagino que el Señor estaba acostado ahí en el pasto, mirando, meditando. Y luego que Juan se acostó en el pecho, puso su cabeza en su pecho. Señor, ¿quién es? Bendito es el nombre de Cristo. ¿Quién será este? ¿Cuánto bendice el nombre de Dios? Dice la Biblia que respondió Jesús: aunque yo diere. Bueno, aquí no estaban comiendo, se toman la Santa Cena. ¿Cuánto bendice el nombre de Cristo? Respondiendo Jesús: a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Dice la palabra del Señor. ¿Verdad que sí? Porque la Biblia dice claramente que este Juan se recostaba en el pecho de Jesús. ¿Cuánto bendice el nombre de Cristo? El discípulo amado. Así dice la palabra del Señor. ¿Cuánto bendice el nombre de Cristo? Y dice la palabra, cuando estaban ahí a la mesa, mis amados hermanos, dice la palabra, se acercó Juan y le dijo al Señor: ¿quién es? Respondiendo Jesús: a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Después del bocado, Satanás entró entonces. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Así le dijo a Judas, en la palabra del Señor. Pues entenderemos, hermano. Pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo esto. Porque alguno pensaba, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía: compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diese algo a los pobres. Cuando él pues hubo tomado el bocado, luego salió y era ya de noche, dice la palabra. Ni siquiera se imaginaron, mis amados hermanos, los discípulos. Ahí podemos entender por qué decimos que Judas era el tesorero, porque él cargaba la bolsa. Él se encargaba de darle alimento a los pobres, a los necesitados. Y para los discípulos era por costumbre mirar a Judas que se saliera a comprar comida. ¿Cuánto bendice el nombre de Dios?
¿Cuánto bendice el nombre de Cristo? Y cuando vieron que Judas salió, ni siquiera se imaginaron que era Judas, mi amado, que lo iba a traicionar. Ni siquiera entendieron cuando Jesús le dijo: el que mete la mano, aleluya, en mi plato, porque otro evangelio lo dice claramente, mi amados hermanos, ese me va a entregar. ¿Cuánto bendice el nombre de Cristo? Alabado sea el nombre de Dios. Pero aquí el Señor dice en Juan: a quien yo diere el pan mojado, aquel es. ¿Cuánto bendice el nombre de Cristo? Aquí no se dieron cuenta, los apóstoles no se dieron cuenta que era Judas que lo iba a traicionar, mi amados hermanos. ¿Puedes entender? ¿Cuánto bendice el nombre de Cristo? Aleluya. ¿Y sabe por qué entró Satanás en su corazón? Por lo mismo, porque amó más las cosas terrenales, amó el dinero. Dice la palabra que sustraía del precio de lo que había en la bolsa, robaba, dice la palabra del Señor. ¿Cuánto bendice el nombre de Cristo? Robaba, era un ladrón, mi amados hermanos. Por eso la Biblia dice: porque la raíz de todo lo mal es el amor al dinero, en cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores, dice la palabra de Dios, mi amados hermanos. Aquella vez que la mujer pecadora llegó a los pies del maestro, cuando Cristo entró en la casa de Simón el fariseo, que habla la palabra de Dios en Lucas 7:38. Dice la palabra: cuando aquella mujer, mi amados hermanos, ungió los pies del maestro con ese perfume tan caro que costaba como 300 denarios. ¿Cuánto bendice el nombre de Cristo? Dice la palabra que Judas empezó a murmurar, a decir: aleluya, esta mujer, ¿por qué desperdicia ese perfume? Mejor lo hubiéramos vendido por 300 denarios y le hubiéramos dado de comer a los pobres. ¿Cuánto bendice el nombre de Dios? Y no era que tenía cuidado de los pobres, sino que era un ladrón, dice la palabra de Dios, mi amados hermanos. ¿Puedes entender, mi amados hermanos, desde cuándo Judas ya venía haciendo cosas malas, mi amados hermanos, de los ojos de Dios? ¿Desde cuándo ya venía dándole lugar al diablo en su corazón, mi amados hermanos? Por eso cuando Satanás entró en su corazón, Satanás entró en su corazón para destruirlo, mi amados hermanos. Y lo mismo le pasa a muchos creyentes, mi amados hermanos. Cuando viene practicando el pecado, llegará un día que el enemigo lo va a destruir, mi amados hermanos. Así dice la palabra de Dios. ¿Cuánto bendice el nombre de Cristo? Por eso esta palabra tiene que servirnos de advertencia a todos, mi amados hermanos. ¿Cuánto bendice el nombre de Cristo? Eso se puede entender que es un mensaje muy incómodo. Pues la verdad, ¿cuánto bendice el nombre de Cristo? Esta palabra nos tiene que servir de advertencia a cada uno de nosotros, mi amados hermanos. Hay un dicho que dice, mi amados hermanos: cara vemos, corazón no conocemos, ¿verdad que sí? Pero hay uno que sí conoce los corazones. Hay uno que lo examina, que se llama Jehová de los ejércitos. ¿Cuánto bendice el nombre de Dios? Y Él sabe cómo nos encontramos cada uno de nosotros. ¿Cuánto bendice el nombre de Cristo? Bendito es el nombre de Dios. ¿Cuánto bendice el nombre de Cristo, amados hermanos? Alabado sea el nombre de Dios. Bendito es el nombre de Dios. En Mateo capítulo 26, 25, cuando el Señor le preguntó el mismo relato, mi amados hermanos, fíjate la pregunta que hizo Judas. Él todavía planeando, sabiendo que era él. Fíjese, mi amados hermanos, por eso Jesús odia la hipocresía. ¿Cuánto bendice el nombre de Cristo? Mateo 26, verso 25. Fíjense lo que le dijo Judas. Cuando el Señor le preguntó, ya Jesús le había dicho: el que mete la mano en el plato, este me va a entregar. Y todavía se le pregunta, mi amados hermanos, Mateo capítulo 26, verso 25. ¿Están ahí? Dice la palabra del Señor: entonces, respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo: ¿soy yo, maestro? ¿Soy yo? Le dijo: tú lo has dicho. ¿Verdad que sí? Porque aquí Mateo dice, verso 22: y entristecido en gran manera comenzó cada uno de ellos a decir: ¿soy yo, Señor? Entonces él respondiendo dijo: el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. ¿Verdad que sí? Por eso le digo que en el plato allá, y el Señor dice claramente: el que agarra este pan. ¿Verdad que sí? ¿Cuánto bendice el nombre de Cristo? ¿Qué significa? Que comían juntos, mi amados hermanos. El que mete la mano en este plato, este es. ¿Verdad que sí? El que me ha de entregar, dice el Señor, ese va a entregarme. Aleluya. Y todavía Judas le pregunta al Señor: ¿soy yo, maestro? Aún planeándose, sabiendo que era él, mi amados hermanos. Ya lo venía planeando desde hace mucho tiempo. Ya venía traicionando a Cristo desde hace mucho tiempo. Ya le había dado su corazón al mismo diablo desde hace mucho tiempo, mi amados hermanos.
mirar los milagros, a mirar las maravillas. Puedes entender, mi amados hermanos. Eso sigue pasando hoy en día en muchas iglesias, en la vida de muchos creyentes, en la vida de mucha gente que dicen seguir a Cristo, mi amados hermanos. Ya desde hace mucho tiempo vienen traicionando al Señor, vienen negando su fe en Cristo, vienen dándole la espalda al Señor, dándole lugar al diablo en su vida, mi amados hermanos. ¿Puedes entender? Como si nada estuviera pasando, mi amados hermanos. Pero hay uno que mira todo esto, mi amados hermanos. ¿Cuánto bendice el nombre de Cristo? La Biblia lo dice claramente, mi amados hermanos. Hay uno que si lo mira, mira todo lo que hacemos, cómo nos encontramos. Pero Judas descaradamente dice: soy yo, maestro. Mi amados hermanos, ya lo venía planeando cuando Jesús estaba diciendo que era él, mi amados hermanos. Aleluya. Entonces respondiendo Judas, entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo: soy yo, maestro. Le dijo el Señor, ¿qué le dijo? Tú lo has dicho. Tú lo has dicho. ¿Verdad que sí? Tú lo has dicho. Bendito es el nombre de Dios. Tú lo has dicho que eres tú. Alabado sea el nombre de Cristo. Bendito es el nombre de Dios, amados hermanos. ¿Cómo está tu vida con Cristo? ¿Cómo está tu relación con el Señor? ¿Cómo está tu intimidad con Cristo? Él está ocupando en tu corazón hoy. Está perseverando en ti hoy. Estás perseverando en el verdadero evangelio del Señor. Porque cuando nosotros perseveramos en el evangelio, verdaderamente Cristo persevera en nuestros corazones. Alabado sea el nombre de Dios. No hay que darle lugar al enemigo, amados hermanos, porque él va a entrar para destruirnos, ¿verdad que sí? Así lo dice la palabra del Señor. Él va a entrar para arruinarnos, sí, para avergonzarnos. Aleluya. A él no le importa si es tu familiar, si es tu hermano, si es tu pariente, si es tu padre. A él no le importa, puedes entender. El diablo no tiene pariente, no tiene hermano, no tiene amigo. Así que no hay que darle lugar. Hay que cerrarle la puerta. Su palabra dice claramente que hay que cubrirnos del poder de Dios. ¿Cuánto bendice el nombre de Cristo? No hay que darle lugar al enemigo en nuestra vida. ¿Cuánto bendice el nombre de Cristo? Aleluya. Alabado sea el nombre de Dios. Dice la palabra del Señor, claramente lo dice, mi amados hermanos, cuando leemos en Juan capítulo 13, 23. Ahí mismo lo voy a leer. Y uno de sus discípulos, en cual Jesús amaba, ahí es lo que leímos hace rato, se recostaba al lado de Jesús. A este pues hizo señal Simón Pedro para preguntarse quién era de quien hablaba. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo: Señor, ¿quién es? Respondió Jesús: al quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. ¿Sí? Después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo más pronto, dice la palabra del Señor. Sí, aquí miramos, hermano. El que Jesús le diera el pan mojado a Judas, se refiere, mi amados hermanos, se considera como su última tentativa para persuadirlo a que abandonara su pecado, mi amados hermanos, a que se arrepintiera, como dándole la última oportunidad. Todavía hay tiempo, Judas, arrepiéntete. Todavía hay tiempo. Antes que me vendan por 30 piezas de plata, todavía hay tiempo que te arrepientas. A lo mejor Satanás te lo puso en tu corazón, pero tú tienes tiempo de arrepentirte hoy. Tú tienes tiempo de decidir hoy. Bendito es el nombre de Cristo. Es lo que se refiere, mi amado hermano, al Señor darle el pan mojado, en la palabra del Señor, como diciéndole al Señor: tú tienes la última oportunidad. Antes que lo hagas, arrepiéntete hoy. Arrepiéntete para que no lo hagas. Si Satanás te lo puso en tu corazón, te lo puso en tu mente, pero tiene oportunidad de arrepentirte hoy. ¿Cuánto bendice el nombre de Cristo? Y lo mismo hoy en día sucede para la persona, mi amado hermano, que el enemigo le pone unas malas cosas en su mente o en su vida, unos malos pensamientos. La persona, antes de actuar,
tiene la oportunidad de arrepentirse, mi amados hermanos, para que eso no se lleve a cabo. ¿Cuánto bendice el nombre de Dios? Tiene la oportunidad de reconocer, de humillarse delante de Dios, que está mal, mi amados hermanos, que a Dios no le agrada. ¿Cuánto bendice el nombre de Cristo? Muchos tienen esa oportunidad, mi amados hermanos, pero ahí donde decidimos si arrepentirnos o endurecer nuestro corazón. ¿Verdad que sí? ¿Qué hizo Judas, mi amados hermanos? ¿Se arrepintió? No, endureció su corazón y salió corriendo y fue a hacer lo que tenía que hacer. Por eso Jesús le dijo: haz lo que tenga que hacer y hazlo pronto. ¿Verdad que sí? Hazlo pronto, mi amados hermanos. Judas se negó, mi amados hermanos, a cambiar de idea, y Satanás ya estaba en él, entró en él, mi amados hermanos. De tal manera, mi amados hermanos, se fue a decirle a los principales sacerdotes que le daban, si se lo entregaba. Esa es la palabra del Señor, ¿verdad que sí? Porque Satanás ya había entrado en su corazón, mi amados hermanos. Así que nosotros no tenemos que darle lugar al enemigo en nuestra vida para nada, mi amados hermanos. Y dice la Biblia en Marcos capítulo 14, versos 10 al 11. Fíjense lo que dice Marcos 14, 10. Desde ahí dice la palabra del Señor: Judas empezó a buscar. Uno de los 12 fue a los principales sacerdotes para entregárselo. Ellos, a oírlo, se alegraron y prometieron darle dinero, lo que tanto amaba Judas, mi amados hermanos. ¿Puedes entender? Y Judas buscaba oportunidad para entregarle, dice la palabra del Señor, mi amados hermanos. Aleluya. Corrió hacia los principales sacerdotes, los enemigos de Jesús, mi amados hermanos. Entonces usted puede entender algo, mi querido hermano, mi querido amigo, que no todo aquel que diga que sirven a Dios, verdaderamente sirven a Dios. Porque estos principales sacerdotes decían servir a Dios. Mira lo que hacían. Satanás estaba poseído en su corazón, estaban poseídos por el mismo diablo, puedes entender, porque querían matar al Cristo, mis amados hermanos, porque Cristo hablaba del cielo, hablaba del reino celestial. Bendito es el nombre de Cristo. Lo odiaba de tal manera. Entonces algo podemos entender, que no todo aquel que dice yo amo a Dios, yo sirvo a Dios, si su vida no testifica. Por eso es muy importante que la iglesia tenga discernimiento. La iglesia tenga discernimiento de espíritu, dice la palabra de Dios. Y más en estos tiempos que estamos, los últimos tiempos, ¿verdad que sí? No toda, mi amor, porque mucha gente dice todas las religiones del mundo habla de un Dios, todos los caminos llegan a Roma. Dice mucha gente que Dios reprenda al diablo. No, mi amados hermanos, el único que nos lleva al Padre se llama Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios viviente, que Él dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Verdad que sí? Alabado sea el nombre de Dios. Bendito es el nombre de Cristo. Los principales sacerdotes se alegraron tanto. Aleluya, dice la palabra del Señor, mi amados hermanos. Judas fue a los principales sacerdotes para entregárselo. Ellos, a oírlo, se alegraron y prometieron darle dinero, lo que tanto amaba Judas. Por eso la palabra dice: el amor al dinero. Muchos se han extraviado, muchos se han perdido codiciando a algunos. Mi amados hermanos, si usted ama más al dinero, se va a extraviar. ¿Sí? Si usted pone su corazón en las cosas terrenales, se va a extraviar de la verdad. Aleluya. Si usted cambia a Cristo por el dinero, va a terminar mal. ¿Verdad que sí? Así han terminado muchos, mis amados hermanos, amando más al dinero y no a Dios, mis amados hermanos. Cambian a Dios por los materiales, por el dinero. Así muchos han terminado, mis amados hermanos. Que Dios tenga misericordia de esas almas y que se puedan arrepentir ahorita que hay tiempo. Cuánto bendice el nombre de Cristo. Y ellos se alegraron. Y Judas desde entonces buscaba una oportunidad para entregarle, dice la palabra del Señor, al Señor, mis amados hermanos. ¿Verdad que sí? Aleluya. Ahí miramos conforme la palabra del Señor, mis amados hermanos. Gloria a Cristo. Judas no solo traicionó a Jesús en un día que lo besó. Su caída no fue cosa de un día o en un momento. Hace tiempo que él venía planeando. Él venía dejando lugar al diablo en su vida, mis amados hermanos. ¿Puedes entender? Aleluya. Así dice la palabra del Señor, mis amados hermanos. Hasta que sucedió lo que tenía que suceder, mis amados hermanos. Lo que era el plan del diablo. ¿Puedes entender, amados hermanos? Pero él le dio lugar al enemigo a robar, a sacar de las ofrendas, a andar de codicioso, amando más los terrenales. ¿Puedes entender, amados hermanos? A alejarse de Cristo, a no estar en comunión con Dios, mis amados hermanos. Anduvo con el Salvador del mundo, pero no estuvo en él, mis amados hermanos. ¿Puedes entender?
Así se encuentra mucha gente hoy en día, amados hermanos. Aleluya. El pecado los cegó, y así le pasa a muchos cristianos. El pecado nos ciega, empiezan a drenar lo que hay de Dios en nuestra vida, mi amados hermanos. Comenzamos a experimentar un proceso de descomposición, mi amados hermanos, interno, donde tarde o temprano nos rendimos y practicamos lo malo que a Dios no le agrada, mi amados hermanos. ¿Cuánto bendice el nombre de Cristo? Cuando empezamos a alejarnos del Señor, a lo mejor quedaba ese poquito de temor hacia Dios, pero al momento que le empezamos a dar el lugar al enemigo en nuestra vida, empieza a drenar poco a poquito ese temor hacia Dios, hasta que llega un día que ya no tenemos temor de Dios, que ya decimos, ya no hay Dios, no existe Dios. Yo ya creo en cualquier basura, ahora creo en la evolución, ahora creo en esto, ahora creo en mi ideología. ¿Verdad que sí? De tal manera, cuando gente que tenía temor de Dios, mis amados hermanos, miramos hoy en día, le pasa lo de Judas. Porque allá el enemigo le empieza a lavar la cabeza, a decirle, mira, no es cierto, Dios no hizo varón y hembra. Dios tomó la decisión. Usted puede ser, Dios ama todo. Puede usted tomar la decisión que quiere ser de grande. Usted crea en lo que usted piensa. Si usted se siente un chango, era un chango. Si usted se siente una changa, una changa. Si usted se siente que es un árbol de naranja, sea ese árbol de naranja, ¿verdad que sí? Si usted se siente que es un perro, una gata, usted créase que es un perro, una gata, ¿verdad que sí? Así nos encontramos hoy en día, amados hermanos. ¿Cuánto bendice el nombre de Cristo? Y déjate eso. Y son personas que antes tenían temor de Dios, que antes servían a Dios, que antes conocían a Dios, que antes cantaban, alababan al Señor, mis amados hermanos. ¿Por qué pasó eso? Porque le dieron lugar a Satanás en su corazón, mis amados hermanos. Entonces traiciona a Cristo, traiciona a Dios, vendiéndolo por 30 piezas de plata, mis amados hermanos. Eso es lo que pasa. ¿Cuánto bendice el nombre de Cristo? No necesariamente ver las 30 piezas de plata, pero lo traiciona con sus acciones, con sus actitudes, mis amados hermanos, con su comportamiento. ¿Verdad que sí? ¿Cuánto bendice el nombre de Cristo, amados hermanos? Poco a poco, mis amados hermanos, de ese temor santo que quedaban ellos, se va, se aleja, mis amados hermanos. Su caída van poco a poco en aumento cada día, mis amados hermanos, hasta que llegan, mis amados hermanos, hasta que caen en el terrible agujero, mis amados hermanos, que es el infierno. Eso es lo que pasa hoy en día, amados hermanos. El pecado los cegó, así como le pasó con Judas, mis amados hermanos. ¿Cuánto bendice el nombre de Cristo? Y es ahí donde Judas se evidencia en nosotros. ¿Vendemos a Jesús por moneda o le somos fieles al Señor? Es ahí donde hay evidencia quién es Judas, mis amados hermanos, en nuestra vida. Si tenemos espíritu de Judas o no. ¿Cuánto bendice el nombre de Cristo? Nuestro comportamiento, nuestras acciones, cómo está nuestra relación con Dios. ¿Cuánto bendice el nombre de Cristo? Ahí donde se evidencian en nosotros si hemos vendido a Cristo por 30 piezas de plata o permanecemos fielmente en Él, mis amados hermanos. ¿Cuánto bendice el nombre de Cristo? Cuando muchos han vendido a Cristo como Judas por 30 piezas de plata, ¿cuál es la primera síntoma que empieza a marcar a la persona en su vida? Aquí le va, prepárese. Las cosas terrenales le empiezan a ocupar en primer lugar en su vida antes que los espirituales. ¿Cuánto bendice el nombre de Cristo? Ese empieza a ocupar en primer lugar en su vida antes que a Dios, amando más las cosas terrenales. Para personas que empiezan a dar el lugar al enemigo, a vender a Cristo por 30 piezas de plata, las cosas terrenales le empiezan a ocupar el primer lugar en su vida antes que su vida espiritual. Cuando antes eran mujeres de oración, mujeres de ayuno, hermanos de oración, hermanos de ayuno. Por eso las iglesias podemos ver hoy en día nada más están 2 o 3, 4. ¿Por qué? Porque los otros se han ido a los principales sacerdotes, se han ido, mi amados hermanos, a vender a Jesús por 30 piezas de plata, mi amados hermanos. Allá por el trabajo, allá por las comodidades. Dicen mucha gente, ya llegó el tiempo mejor, hay que trabajar más, lo que no trabajé en el invierno. ¿Verdad que sí? Llega la gente con esa mentalidad que dicen, ¿y si se enferma? Si se enferma. Por eso cuando me dice mucha gente, hermano, no voy a la iglesia porque estoy trabajando, está bien, sigue trabajando. Y trabájale duro para que así cuando te enfermes tenga dinero para pagar el tema del hospital. Así le digo, amados hermanos. Trabájale duro para que así tenga suficiente dinero para que pague el hospital cuando estés internado. Y eso que sí sobrevive, porque te llegan los biles por un ratito, por una cirugía pequeñita. Casi un ojo de la cara me saca, mis amados hermanos.
Un ratito estuve en el hospital, me operaron rapidito, la cirugía duró 19 minutos. Me cobraron como $40,000, mi amados hermanos. ¿Puedes entender? Yo sé lo que le hablo. ¿Cuánto bendice el nombre de Cristo? ¿Por qué, mi amados hermanos? Porque tenemos que entender, ahí se mira cómo está la vida de la persona. Cuando la cosa terrenal empieza a ocupar en primer lugar en su vida y no lo espiritual, ahí se mira el señal que está cayendo, está dando el lugar al diablo en su vida. Aleluya, se está comportando como el espíritu de Judas, mis amados hermanos. Nuestro principio entra en negociación. Ya lo malo no es tan malo. ¿Cuánto bendice el nombre de Cristo? Ahí miramos, mis amados hermanos, ahí Judas se evidencia en nuestra vida. Cuando empezamos a comportarnos de tal manera, las cosas terrenales empiezan a ocuparse en primer lugar antes que lo espiritual. ¿Sí? Las cosas malas ya no es tan malo para nosotros como antes lo era. ¿Cuánto bendice el nombre de Cristo? Ahí miramos el principio en una negación hacia un Dios santo. ¿Cuánto bendice el nombre de Cristo? Las cosas que antes desechábamos ahora son más pasables. ¿Puedes entender, amados hermanos? Todo es producto de andar junto a Jesús, pero no en Jesús. Mucha gente así está. Antes la gente aborrecía en el pecado. Oh, esto a Dios no le agrada. ¿Por qué aborrecían el pecado? Porque Dios lo sacó del pecado. ¿Cuánto bendice el nombre de Cristo? Así tiene que ser el pecador, mi amados hermanos. El pecador cuando anda en el pecado, ama el pecado, ¿verdad que sí? Pero una vez que Dios lo saca de ahí, le aborrece el pecado. ¿Por qué? Porque ahí Dios lo sacó, ¿verdad que sí? Porque Dios es un Dios santo. ¿Cuánto bendice el nombre de Cristo? Alabado sea el nombre de Dios. Ya no se va a revolcar en el pecado nuevamente. De ahí donde Cristo lo limpió, lo levantó, ¿verdad que sí? Porque nuestro Dios es un Dios santo. ¿Cuánto bendice el nombre de Cristo? Alabado sea el nombre de Dios. Y cuando la persona empieza a amar el pecado, antes que no toleraban, antes cuando era cristiano servía al Señor, lo miraba mal, y ahora dice, no pasa nada, está bien. No pasa nada, está bien. Lo empieza como que dice, mi amado hermano, lo deja pasar. Como que están cayendo en un evangelio tibio. Todo es pasable, todo se puede. ¿Cuánto bendice el nombre de Cristo? ¿Qué significa? Que todo lo que tiene esa actitud ya han negado a Cristo. Ya lo ha vendido por 30 piezas de plata, mis amados hermanos. ¿Cuánto bendice el nombre de Cristo? Aleluya. Mucha gente dice andar en Jesús, pero no están en Jesús, mis amados hermanos. ¿Cuánto bendice el nombre de Cristo? Aleluya. Muchos dicen, yo ando junto a Cristo, pero no están en Cristo Jesús. Mucha gente dice, yo me congrego, pero no se están congregando en espíritu, en verdad. ¿Cuánto bendice el nombre de Cristo? Aleluya. El pecado tenemos que entender que nos enreda hasta el punto de esclavizarnos y ponernos al favor del pecado, al favor del diablo, mis amados hermanos. Aleluya, así es el pecado. Que Dios reprenda al diablo, mis amados hermanos. ¿Cuánto bendice el nombre de Cristo? ¿Qué cosa estamos dejando o dejando de hacer que nos está robando la comunión con Dios? Bendito es el nombre de Cristo. ¿Qué cosa estamos haciendo o hemos dejado de hacer? Muchos han dejado de orar, han dejado de ayunar, han dejado de leer la palabra de Dios, han dejado de congregarse. ¿Cuánto bendice el nombre de Cristo? Nosotros sabemos, cada uno de nosotros, cómo nos encontramos, cómo estamos, cómo era nuestra relación con Dios cuando estábamos en primer amor. ¿Cuánto bendice el nombre de Cristo? Dios quiere que estemos en el primer amor todo el tiempo. ¿Cuánto bendice el nombre de Dios? Antes, cuando ayunábamos, cuando oramos, cuando el pastor decía hay vigilia, todo estaba puesto. Hay oración, todo estaba puesto, ¿verdad que sí? Hasta queríamos más días de culto en las iglesias. Bendito es el nombre de Dios. Ahora el cristiano moderno, más con un día o mitad del día, mitad del rato, mitad del servicio quieren buscar al Señor. ¿Cuánto bendice el nombre de Cristo? Bueno, ese es mi caso mío, mi amor, y lo sigue haciendo hasta el día de hoy. Que nada más la iglesia me quería pasar y lo quiero seguir pasando hasta el día de hoy, hasta la venida de Cristo. ¿Cuánto bendice el nombre de Dios? A veces mi esposa me dice, no, lo que pasa es que porque tú eres el pastor. Yo sé, pues siento ese deseo, porque a veces hay pastores que no quisieran estar en la iglesia. ¿Sabes usted eso, mi amor hermano? Hay pastores que no quisieran estar en la iglesia, que con un día que estén con ellos soy suficiente para ellos, pero no. Yo no lo digo por ser el pastor, sino porque yo amo a Dios. Como hermano lo digo, como hijo de Dios, mis amados hermanos. ¿Cuánto bendice el nombre de Cristo? Alabado sea el nombre de Dios. No hay que darle lugar al enemigo en nuestra vida. Se entiende de otros hermanos que trabajan turnos especiales, bendito es el nombre de Dios. Pero en el tiempo que usted venga a la iglesia, conságrate para el Señor.
ese tiempo, dedícaselo al Señor, dedícaselo a lleno. Bendito es el nombre de Cristo, ¿verdad que sí? Ríndete ante Él con todo tu corazón, con todo tu ser. Bendito es el nombre de Cristo. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Cuánto bendice el nombre de Cristo? Característica del espíritu de Judas, mi amado hermano. Judas, ¿cómo era Judas? Era un hombre pasivo. Era un hombre que era muy pasivo, tranquilo, mi amado hermano. ¿Puedes entender? Era un hombre aislado. Era un hombre muy aislado, mi amado hermano, muy alejadito ahí. Era un hombre, tenía su característica, era un hombre tenía dureza de corazón. Era un hombre infiel voluntariamente, mi amado hermano. Voluntariamente, porque voluntariamente decidió traicionar al maestro. ¿Puedes entender, amados hermanos? ¿Cuánto bendice el nombre de Cristo? Un hombre ignorante, porque ignoró las advertencias, mi amado hermano, del Señor. ¿Cuánto bendice el nombre de Cristo? La Biblia dice claramente, mi amado hermano, era un hombre con corazón y alma ausente del cuerpo, mi amado hermano. Judas no era cualquier persona. Este varón era un discípulo seleccionado por el mismo Señor Jesús. No estamos hablando de alguien que tan solo visitaba la iglesia en vez en cuando, mi amados hermanos, o que apenas había recibido al Señor. Este hombre era parte, uno de los 12, mi amados hermanos, que caminó junto a Jesús. ¿Puedes entender, amados hermanos? Judas robaba sin necesidad, siendo el hijo del rey, del dueño del oro y la plata, de todo lo que existe, mi amados hermanos, aquí en la tierra, en el mundo. ¿Cuánto bendice el nombre de Cristo? Judas le mentía a la verdad, mi amados hermanos. ¿Puedes entender? Judas le mentía a la verdad. La característica de Judas, mi amados hermanos, empiecen a pasarse rayos X espiritual. ¿Cuántas veces le miente a Dios? ¿Cuántas veces le miente a tu prójimo, a tu hermano, a tus padres? ¿Cuánto bendice el nombre de Cristo? Alabado sea, le mentía la verdad Judas, mi amados hermanos. Judas se ocultaba de aquel que todo lo ve. ¿Cuánto bendice el nombre de Cristo? Cuando la palabra dice, Salmo 139, ¿a dónde huiré de tu espíritu? No hay lugar, no existe lugar, ¿verdad que no? Si subiera al cielo, ya estás tú. Si bajara lo más profundo del mar, estás tú. Aleluya. Si fuera hasta en el Seol, ahí estás tú, dice la palabra del Señor. En todas partes puede estar Dios, mi amado hermano, porque es un Dios que omnisciente, omnipresente, omnipotente. Así lo dice Salmo 139, verso 7 en adelante, mi amados hermanos. Si leemos la palabra de Dios, alabado sea el nombre de Cristo, mi amados hermanos. Judas se ocultaba de aquel que todo lo ve. Judas nunca se creyó capaz en la mano de Dios, mi amados hermanos. En la mano de Dios de ser perdonado, ser moldeado, ser santificado, ser limpiado, mi amados hermanos. ¿Puedes entender, amados hermanos? Aleluya. Dios quiere, mi amados hermanos, el propósito de Dios es que no andemos como los tibios, porque si andamos tibios en el evangelio, muchos van a terminar siendo unos Judas. ¿Cuánto bendice el nombre de Dios? Sino que mostremos nuestra relación con el Señor, mi amados hermanos. Una entrega, una relación viva con nuestro Señor Jesucristo, enamorándonos de Dios más y más cada día. Eso es lo que quiere el Señor, que no andemos en la tibieza, porque cuando hay tibieza en nuestro corazón, tibieza en espíritu, vamos a ser unos Judas, mi amados hermanos. Y los Judas van a terminar muy mal, mi amados hermanos. ¿Cuánto bendice el nombre de Cristo? Aleluya. Si la llama del Espíritu Santo, aleluya, que tú recibiste en tu corazón está por a punto de apagar, clámale al Señor para que encienda ese fuego. Dile al Señor: Señor, ayúdame, caliéntame, aviva ese fuego que hay en mí. No permita que el enemigo tenga lugar. Bendito es el nombre de Cristo. No lo permita, Señor. ¿Cómo se logra eso? Reconociendo nuestro estado espiritual, reconociendo cómo nos encontramos, reconociendo que hay un problema en nosotros, en qué estamos fallando delante de Dios. Dios aviva ese fuego. ¿Cuánto lo creen, amados hermanos? Cuando nosotros lo reconocemos, decimos al Señor: Señor, ya no siento amor, me cuesta venir a la iglesia, Señor, ayúdame. Dios obra en la vida de esa persona. Dios se glorifica, amados hermanos. Para Él no hay nada imposible. Su palabra dice: el que pide, encuentra, dice la palabra de Dios. El que toca, se le abre, dice la palabra de Dios. El que llama, dice la palabra, se le oye. Bendito es el nombre de Cristo, ¿verdad que sí? Alabado sea el nombre de Dios.
Hay que reconocer nuestro problema. Y mi amados hermanos, cuánto bendice el nombre de Cristo. No quedarnos tranquilos sin hacer nada. Hay que movernos hacia el lugar santo, hacia el lugar santísimo, a la casa de gracia, mi amados hermanos. Hay que correr a los brazos de Cristo. Hay que correr al hospital espiritual, mi amados hermanos, que es la iglesia, la casa del Señor. Hay que correr al templo en buscar el rostro de Dios. Cuando menos queremos congregarnos, es cuando tenemos que congregarnos. ¿Cuánto bendice el nombre de Cristo? ¿Cuándo tienes que congregarte? Cuando no quiera y cuando quiera. Bendito es el nombre de Cristo. Aleluya, mi amado hermano. Ahí está la respuesta. ¿Cuándo tienes que congregarte? Cuando quiera y cuando no quiera. ¿Cuánto bendice el nombre de Dios? Empieza a pelear la buena batalla, hermano. Empieza a pelear la buena batalla, que nuestro Redentor está a la puerta. Aleluya. Empiezas a grabar esos versos bíblicos, a memorizarlo, a atesorarlo en tu corazón. Empieza a recitar la palabra de Dios, a meditarlo. Aleluya, así que te acordaba de la palabra del Señor. Dilo, empieza a meditarlo, empieza a atesorarlo en tu corazón. Escríbelo en la tabla de tu corazón, dice la palabra de Dios. ¿Cuánto bendice el nombre de Cristo? Porque es triste, amados hermanos, ver iglesia hoy en día que no se sabe ni un texto bíblico ni de memoria. ¿Cuánto bendice el nombre de Cristo? Eso es triste, amados hermanos. Por eso vamos a empezar con el Señor, que sean 2 o 3. Igual como lo hacíamos al principio. Texto bíblico cada domingo. Alabado sea el nombre de Dios. Porque no es posible que nada más leamos Biblia cuando venimos a la iglesia. Y eso si pasan y muy apenas no se sabe lo que dicen. Se supone que tiene una semana de meditarlo, practicarlo, mi amados hermanos. Déselo para el Señor. Bendito es el nombre de Cristo. Atesóralo, dice la palabra del Señor. Aleluya, cuánto bendice el nombre de Cristo. Me acuerdo cuando yo me convertí al evangelio, mis amados hermanos, leía la Biblia, tenía mi cuaderno apuntando y apuntando cada versículo, acordándomelo, memorizándomelo, mis amados hermanos. Bendito es el nombre de Dios. Y no le digo que me sé todo eso en este momento, no me acuerdo alguno, pero cuando Dios me dice, úsalo, en ese momento ahí estoy con esa palabra, y con versículo y con capítulo. Bendito es el nombre de Cristo. Ahí se queda, amados hermanos. Como que Dios lo va poniendo para el momento preciso, el momento directo, mis amados hermanos. Pero que ahí se atesora en nuestro corazón. Ahí está, mis amados hermanos. ¿Cuánto bendice el nombre de Cristo? Alabado sea el nombre de Dios. Que empecemos a practicar esto. Empecemos a hacer las primeras obras para que el Espíritu nos apague, mis amados hermanos. ¿Cuánto bendice el nombre de Cristo? Es el momento que hagamos todas las cosas que no hizo Judas. Todo esto no hizo Judas. Cuando Judas empezó a, mi amados hermanos, a sentirse como ya no quería andar en Cristo, él no se preocupó por decirle al Señor. Él no se acercó al maestro, mira, como estoy dudando, maestro, como que se me estoy enfriando, maestro, como que estoy a una temperatura tibia. No le consultó al maestro, mis amados hermanos. ¿Cuánto bendice el nombre de Cristo? Y nosotros tenemos el privilegio de platicárselo a nuestro Salvador, mis amados hermanos, de hacer lo que Judas no hizo, mis amados hermanos. Por eso terminó mal. ¿Puedes entender, amados hermanos? De acercarnos a Cristo. Cuando nuestro corazón se empieza a endurecer, hay que decirles al Señor: Señor, esto que siento no es tuyo. Tu palabra dice que tú eres el Dios que transforma. Bendito es el nombre de Cristo. Moldéame, Señor. Pásame por el fuego, así como el alfarero. Bendito es el nombre de Cristo. Moldéame, transfórmame, límpiame, santifícame. ¿Verdad que sí, amados hermanos? Ayúdame a entregarme por completo a ti. Una entrega total, no una entrega a media. Cuánto bendice el nombre de Cristo. Ayúdame a serte fiel, Señor, sin límite. Cuánto bendice el nombre de Cristo. Ayúdame a seguirte sinceramente, Señor, enteramente santificado, no a media. Cuánto bendice el nombre de Cristo. Ayúdame, Señor, a ser honesto, a ser transparente. Cuánto bendice el nombre de Cristo. Que ya no haya mentira en mí, que ya no haya engaño, ya no haya falsedad, Señor. Ayúdame. Cuánto bendice el nombre de Cristo. Me quiero arrepentir verdaderamente de todo corazón. Cuánto bendice el nombre de Dios. Ayúdame a someterme a tu palabra verdaderamente como tú quieres. Cuánto bendice el nombre de Dios, amados hermanos. Cuando decimos eso, Dios obra, amados hermanos. Dios obra en nuestra vida. ¿Cuánto lo creen, amados hermanos? Dios obra, mis amados hermanos, en nuestra vida, en nuestros corazones. No le demos lugar al enemigo en nuestra vida, mis amados hermanos. ¿Cuánto bendice el nombre de Cristo? No le demos lugar.
Dios quiere cambiarnos, Dios quiere transformarnos. Dios quiere transformar tu carácter, tu actitud. Dios quiere transformarte completamente a cada uno de nosotros. ¿Cuánto bendice el nombre de Cristo? Es cuestión que nos decidamos seguir al Señor. Es cuestión de decidir, de decir sí al llamado de Cristo. ¿Cuánto bendice el nombre de Dios? Mira, Jesús llamó a Pedro, Jacobo, Juan eran pescadores de peces. ¿Lo hizo pescadores qué? De hombre, de alma para Cristo, para el reino de los cielos. Mira, Mateo era un publicano, recaudador de impuestos. Cuando Cristo lo llamó, dejó su tributo ahí y siguió a Cristo, dice la palabra, y empezó a servirle al maestro, de tal manera que le preparó una comida en su casa, invitó a sus amigos para que Cristo le predicara el evangelio. ¿Cuánto bendice el nombre de Dios? ¿Cuánto bendice el nombre de Cristo? Ahí encontramos muchos ejemplos en la Biblia, pero Judas no quiso cambiar. Judas no quiso cambiar, mi amados hermanos. Anduvo con el Señor, pero no estuvo en el Señor. ¿Cuánto bendice el nombre de Cristo? Por eso tenemos que tener cuidado, mi amados hermanos. Dice la Biblia, estoy terminando. La Biblia, mi amados hermanos, en Salmo 41:9, lo de Judas estaba profetizado. Pero si él se hubiera arrepentido, habría alcanzado misericordia. ¿Cuánto lo creen? Salmo 41:9 dice, 41:9: aún el hombre de mi paz, en que yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Dice la palabra del Señor. Ahí dice la palabra de Cristo. ¿Cuántos están allá, más hermanos? Aleluya. Ahí está escrito que lo de Judas estaba profetizado, mi amados hermanos. Aleluya, todo lo que iba a hacer Judas. Pero si Judas se arrepentía, alcanzaba misericordia, amados hermanos. Si se hubiera arrepentido, pero ¿qué hizo? No se quiso arrepentir, mi amados hermanos. No se quiso arrepentir. Escogió la puerta falsa, mi amados hermanos, y terminó perdido terriblemente. Fíjese lo que dice Juan capítulo 13, verso 10. Juan 13, verso 10 dice: Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo: no estáis limpios todos. Que hablaba de Judas, mi amados hermanos, cuando le refirió cuando el Señor quería lavarle los pies a sus discípulos. Pero aquí Pedro se le estaba oponiendo, diciendo: Señor, no, mejor lave las manos también, mi cabeza también. Dijo Jesús: no, los pies nada más, ya lo demás está limpio. Ya todo está limpio, todos sus está limpio, nada más hay uno que no está limpio. Aleluya. ¿Cuánto bendice el nombre de Cristo? Porque sabía quién era que le iba a entregar, dice la palabra del Señor. Verso 18, ¿están ahí? No hablo de todos vosotros, yo sé a quién he elegido, mas para que se cumpla la escritura: el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar, dice la palabra. Aquí Jesús hablando de Judas. ¿Qué significa? Estaba profetizado de Judas, mi amados hermanos. Pero si se hubiera arrepentido Judas, hubiera alcanzado misericordia. ¿Cuántos están aquí, amados hermanos? ¿Por qué dices esto, pastor? ¿Está diciendo herejía? No, porque ante los ojos de Dios, cuando leemos la Biblia, pecado es pecado. En robarse un centavo a robarse $1.000.000, pecado es pecado, es ladrón. Y la Biblia dice claramente que ningún ladrón entrará en el reino de los cielos, ¿verdad? Mira, Pedro negó a Cristo. Jesús le profetizó: Pedro, me vas a negar antes que el gallo cante me negará 3 veces, ¿verdad que sí? Así lo dice la palabra del Señor, no lo dice. Lucas 22:54-62, ahí lo dice claramente. Pedro traicionó al maestro, negándolo 3 veces antes que el gallo cantara, mi amados hermanos. Aleluya. Diciendo que no conocía al maestro, ¿verdad que sí? Así dijo, mi amado hermano, Lucas capítulo 22. ¿Están ahí? Lucas capítulo 22, verso 54. Alabado sea el nombre de Dios. 22:54, ahí lo dice claramente. Y prendiéndole, le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote. Y Pedro le seguía de lejos, y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor, y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, a verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo: también este
estaba con él. Pero él le negó diciendo: mujer, no lo conozco. Un poco después, viéndole, otro dijo: tú también eres, o sea, el segundo hombre, tú también eres de ellos. Y Pedro dijo: hombre, no lo soy. Aquí viene la tercera vez. Como una hora después, otro afirmaba diciendo: verdaderamente también este estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo: hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó, así como Cristo había profetizado, así como Cristo había dicho, mis amados hermanos. Entonces, vuelto al Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante, me negará 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Dice la palabra, se arrepintió de su pecado. Porque la palabra de Dios dice claramente: cualquiera que me negare delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. ¿Qué significa? Pecado es pecado. Pero ¿cuál es la diferencia de Pedro y Judas? Pedro se arrepintió, lloró amargamente, le pidió perdón a Dios de sus pecados, mis amados hermanos. ¿Cuánto bendice el nombre de Cristo? Cosa que Judas no lo hizo, mis amados hermanos. Cosa que Judas no hizo, porque Judas también se arrepintió. Judas se arrepintió delante de los hombres, no delante de Dios. ¿Cuánto bendice el nombre de Cristo? Pedro negó a Cristo 3 veces antes de cantar el gallo. Se arrepintió. Pero Judas vendió a Cristo por 30 pesos de plata, pero no se arrepintió delante de Dios. ¿Cuánto bendice el nombre de Dios? De tal manera, mi amados hermanos, que tomó la salida falsa, ¿verdad que sí? Así lo dice la palabra del Señor. Vayan conmigo, Mateo 27, verso 3 al 5, mi amados hermanos. Ahí dice la palabra del Señor. Alabado sea el nombre de Cristo. Mateo 27, verso 3 al 5. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado. ¿Quién era condenado? Cristo. Devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. O sea, se arrepintió, pero ¿a quién le devolvió las 30 piezas de plata? A los principales, ¿qué? Sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado, he entregado sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿quién nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó, dice la palabra de Dios. ¿Puedes entender, amados hermanos? ¿Qué hizo Judas? Se ahorcó. ¿Por qué? Porque se arrepintió delante de los hombres. No se arrepintió delante de Dios. No se humilló delante de Dios. ¿Por qué? Por su orgullo espiritual, mis amados hermanos. Pero si Judas se hubiera arrepentido, pidiéndole perdón a Dios, así como Pedro hizo, mis amados hermanos, hubiera alcanzado la salvación. ¿Pero qué hizo? Fue y se ahorcó, se quitó la vida. Y en quitarse la vida es negarse a Dios. En quitarse la vida es terminar el infierno, rechazar la salvación, mis amados hermanos. Para toda persona que se quita la vida. ¿Puedes entender, amados hermanos? Porque el enemigo de repente llega a los malos pensamientos: mira, mátate, nadie te quiere, tú no vales nada. Dígale al diablo mentiroso: mátate, cabezón, yo soy importante para Dios, Él dio su vida por mí. ¿Cuánto bendice el nombre de Cristo? Y Judas obedeció al diablo, ¿verdad que sí? Porque entró Satanás en él. Por eso fue y se ahorcó, mis amados hermanos. ¿Cuántos están aquí? Usted, no, cuando llega esos pensamientos de su vida. Una vez me acuerdo, mis amados hermanos, aleluya, he escuchado tantos testimonios. Hasta en mi persona un día estaré testificando. Una vez llegó ese pensamiento a mí cuando no conocía a Cristo. Y yo sé lo que se siente vivir una vida sin Cristo. Yo sé lo que se siente vivir una vida en problemas, dificultades, en vicios, mis amados hermanos. Pero gracias al Señor que Cristo rompió esa cadena y me libertó del pecado. ¿Cuánto bendice el nombre de Cristo? Alabado sea el nombre de Dios. Él tuvo misericordia, amados hermanos. Alabado sea el nombre de Dios. Pedro negó a Cristo 3 veces, pero se arrepintió y alcanzó la misericordia de Dios, alcanzó salvación. Fue usado por el Señor, predicó el evangelio. De tal manera fue lleno del Espíritu Santo en aposento alto, ¿verdad que sí?
predicó que se convirtieron en el primer avivamiento 3,000 almas. Pero Judas, ¿qué hizo? Judas no se arrepintió delante de los hombres, ¿verdad que sí? Le pidió perdón a los hombres, pero no le pidió perdón a Dios. Le dijo a los hombres: me arrepiento, ¿verdad que sí? Pero no se arrepintió delante de Dios. Aquí podemos mirar, mis amados hermanos, que ningún hombre puede perdonar pecado. ¿Cuánto bendice el nombre de Cristo? Aquí miramos que ningún hombre puede perdonar pecado, porque solo Dios perdona pecado. Solo Dios perdona pecado. Ningún sacerdote católico puede perdonar pecado. Mucha gente dice: ya me confesé con el Padre, cuando la Biblia dice claramente: no le diga Padre a nadie aquí en la tierra, siendo vuestro Padre que está en los cielos. Ya me confesé, me hice la confirmación, el sacerdote me pegó 2 cachetaditas y ya estoy perdonado. No. Para que te perdone Dios necesita arrepentirse. El hombre necesita arrepentirse, porque ningún hombre perdona pecado. Mira, Judas se arrepintió delante de los hombres. ¿Y por qué se ahorcó? ¿Sabe por qué se ahorcó? Porque sentía ese peso del pecado. Le andaba el remordimiento, estaba siendo atormentado. Pero ¿qué hizo? Buscó la salida falsa, a colgarse, mi amados hermanos, en un árbol, en vez de arrepentirse, pedirle perdón al Señor. ¿Cuánto bendice el nombre de Cristo? En vez de arrepentirse, mi amados hermanos, alcanzar la misericordia. Mucha gente escoge la puerta falsa, mi amados hermanos, en vez de arrepentirse. Cuando le llegue esos malos pensamientos, joven, jovencita, adulto, anciano, repréndanlo, acérquese al Señor, acérquele a Cristo Jesús. Cuando le llegue esa ansiedad, aleluya, cuando le llegue ese desánimo, acérquese al Señor. Lo que puede hacer es lo mejor que puedes hacer. Por eso le decía al principio: cuando tengas ganas y cuando no tengas ganas, acércate a Cristo. ¿Cuánto bendice el nombre de Cristo? Judas desechó esta oportunidad, se ahorcó, dice la palabra de Dios, mi amados hermanos, y no se arrepintió, terminó perdido. Hubiera alcanzado misericordia si se hubiera arrepentido, pero se ahorcó, mi amados hermanos. ¿De qué le sirvió entregar las 30 piezas de plata cuando lo hecho estaba, mi amados hermanos? ¿Puedes entender? No se arrepintió delante de Dios. Por eso es tan importante, cuando usted peca, cuando usted le falla a su prójimo, cuando usted le falla, aleluya, a los hombres, cuando nosotros le fallamos a nuestros hermanos, a la iglesia o al pastor, ¿qué tenemos que hacer? Claro, pedirle perdón primeramente a Dios y pedirle perdón también a la persona. Los dos van de la mano. Reconcíliate, pero primeramente a Dios, que no se nos olvide, porque antes que pecamos con nuestro prójimo, estamos pecando contra el Dios del cielo primeramente, ¿verdad que sí? Antes que le robemos al prójimo, le estamos robando ¿a quién? A Dios primeramente. La Biblia lo dice claramente. ¿Cuánto bendice el nombre de Dios? Tenemos que arreglar cuenta primeramente con Dios. Su palabra lo dice, mis amados hermanos. ¿Cuánto bendice el nombre de Cristo? Alabado sea el nombre de Dios. Judas se ahorcó, mis amados hermanos, de tal manera, lo dice la Biblia, mis amados hermanos. Aleluya. Bendito es el nombre de Dios. Ahí lo dice la Biblia en Hechos capítulo 17. Ahí dice la palabra de Dios también. Hay una referencia que se ahorcó Judas y se mató, dice la Biblia. Bendito es el nombre de Dios. Hechos 1:17 hasta el versículo 20. Bendito es el nombre de Cristo. Y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Este pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y toda su extraña se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Al-Kadama, que quiere decir campo de sangre. Porque está escrito en el libro de los Salmos: sea hecha desierta su habitación y no haya quien mores en ella y tome otro su oficio, dijo Pedro. ¿Cuánto bendice el nombre de Dios? Ahí miramos, mis amados hermanos, lo que dice la palabra del Señor. Por eso tenemos que tener cuidado con el espíritu de Judas. Guárdate del espíritu de Judas. Guárdate que no tenga lugar en tu vida, que no tenga parte, porque Judas terminó muy mal, porque se descuidó su vida espiritual, vendiendo a Cristo por 30 pesos de plata. Supo que el dinero no lo hacía feliz y fue y entregó las 30 piezas de plata, lo arrojó las 30 piezas de plata, dice la palabra del Señor, en el templo. Salió y fue y se ahorcó, ¿verdad que sí?
Así dice la palabra. Los principales sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron: no es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas, porque es precio de sangre. Y después de consultar, compraron con ella un campo del alfarero para sepultura de los extranjeros, por lo cual aquel campo se llama hasta el día de hoy campo de sangre. Así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías cuando dijo: y tomaron las 30 piezas de plata, precio del apreciado, según precio puesto por los hijos de Israel, y la dieron para el campo de alfarero, como me ordenó el Señor. Está escrito en las palabras del Señor, ¿verdad que sí, amados hermanos? Tenemos que tener cuidado de este espíritu de Judas. Guárdate del espíritu de Judas. Guárdate. No vaya a ser que usted sea una Judas. Guárdate. No vayas a terminar como Judas. Guárdate. Que no terminemos como un Judas, negando a Cristo, rechazando a Cristo. Por eso se llama el mensaje: guárdate del espíritu de Judas. ¿Sí? Cuídate, guárdate. No le des lugar al enemigo. Que no terminemos como Judas, mi amado hermano. No, sino que sigamos al Señor fielmente. Hay que tener cuidado de nosotros mismos, ¿verdad que sí? Ocupar nuestra salvación con temor y temblor. ¿Sí o no lo dice la palabra del Señor? 1 Timoteo 4:16, Filipenses 2:12, Filipenses 2:12. El corazón del hombre es traicionero, ¿verdad que sí? Así lo dice Jeremías 17:9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Dice la palabra de Dios. ¿Cuánto bendice el nombre de Cristo? Lucas capítulo 21, verso 34. Ahí lo dice también. Muchos dicen muchas las veces, mi amados hermanos, aleluya, solo Dios me conoce. Dios mira el corazón. ¿Cómo? Si tú no estás a cuenta con el Señor, no, tu corazón está perverso, ¿verdad que sí? Si tú no estás a cuenta con el Señor, el corazón está perverso. La Biblia dice claramente, mi amado hermano, el corazón es perverso. Marcos 7:21, Mateo 15:19. Ahí salen todos los adulterios, las fornicaciones, la idolatría, enemistades, pleitos, las envidias, la lujuria, la lascivia. De ahí sale, dice la palabra del Señor, ¿verdad que sí? Y todo eso contamina al hombre. ¿Cuánto bendice el nombre de Cristo? Bendito es el nombre de Dios. Permitámosle al Señor transformar nuestra vida. Hay que permitir a Cristo transformarnos. Hay que permitir a Cristo moldearnos. Hay que permitirle a Cristo santificarnos, amados hermanos. ¿Cuánto bendice el nombre de Cristo? Denle esa oportunidad al Señor. Él tiene el poder. ¿Cuánto bendice el nombre de Cristo? Porque mucha gente dice, he oído yo mucha gente decir: yo no cambio. No he cambiado por la culpa de la iglesia, por la culpa del pastor, por la culpa del hermano, por la culpa de tal fulano, tal sultano, ¿verdad que sí? Hemos escuchado a mucha gente. Por eso yo soy como soy, no he cambiado, ¿verdad que sí? Hemos escuchado a mucha gente: por la culpa de él anda así, anda descarriado. Por la culpa de él anda así, desobediencia. No, nadie tiene la culpa es tuya. Nadie tiene la culpa. Nadie tiene la culpa. Mira, Judas anduvo con Cristo y fracasó, ¿verdad que sí? Judas tenía el mejor maestro. Judas tenía el mejor líder. Judas tenía el mejor pastor de pastores, Jesucristo. Judas tenía el mejor amigo. Judas tenía el más sabio que hizo los cielos y la tierra, ¿verdad que sí? Sin embargo, fracasó, traicionó al maestro. ¿Cuánto bendice el nombre de Cristo? ¿Verdad que sí? Muchas veces el problema no son las iglesias, no es el liderazgo, mi amados hermanos, no. Ni las iglesias, porque hay iglesias que son sana doctrina, que conozco. ¿Cuánto bendice el nombre de Cristo? Muchas veces los problemas es uno mismo que no quiere cambiar, que no quiere ser transformado, mi amado. Es la rebeldía del hombre, amados hermanos. ¿Puedes entender? Mucha gente podrá cambiar de decena de iglesia, pero si no cambia su actitud, si no se deja moldear, si no se deja santificar, donde quiera van a seguir siendo la misma persona. Aunque se vaya a la China, donde sea, pero van a seguir siendo la misma persona si no cambia su actitud. Bendito es el nombre de Cristo. Cuánto bendice el nombre de Dios. Mira Judas, cómo terminó. No quiso ser transformado, no quiso ser santificado, no quiso conocer del amor de Dios, mi amados hermanos. Andaba, acompañaba al maestro, caminaba junto al Señor, pero nunca estuvo en el Señor. ¿Cuánto bendice el nombre de Cristo? ¿Cuánto bendice el nombre de Cristo, amados hermanos?
Porque hemos escuchado a mucha gente, no, por culpa del hermano, por culpa del pastor, no. La culpa no es de nadie, la culpa es tuya. Tu rebelión, tu desobediencia. En vez de andar buscando culpable, arregla tu vida con Cristo. En vez de andar buscando culpable, humíllate delante de Dios y pregúntale al Señor en qué estoy fallando, en qué estoy cometiendo el error, por qué me encuentro así sin gozo, por qué me encuentro sin regocijo, por qué cuando predico tu palabra, la palabra me confronta, me incomoda. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué? ¿Cuánto bendice el nombre? Si escrito está, ¿por qué, Señor? ¿Por qué siento tan mal que de repente cuando habla de santidad, que siento que quiero salir corriendo? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué cuando habla el pastor que hay una nueva vida en Cristo, lo que está en Cristo son nuevas criaturas, las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas? ¿Por qué no me gusta eso, Señor? Ayúdame. Es lo que puede hacer el cristiano, amados hermanos. ¿Cuánto bendice el nombre de Cristo? Dejarse transformar, dejarse moldearme, amados hermanos. Muchas de las veces no queremos reconocer por el orgullo espiritual, ¿verdad que sí? Mira Judas cómo terminó. Tuvo el mejor maestro, mejor líder, mejor pastor, mejor amigo, bendito es el nombre de Cristo, aleluya. Y aún así fracasó, porque mucha gente dice, mi amado hermano, Judas tuvo el hombre más sabio, porque mucha gente dice, ese pastor está pequeñito, le falta sabiduría. Mira Judas cómo terminó. Tanto que le falta sabiduría al pastorcito chiquito, mi amado hermano, que la palabra le confronta su pecado. ¿Cuánto bendice el nombre de Cristo? Eso es lo que hemos escuchado, mi amado hermano, muchas las veces, ¿verdad que sí? ¿Cuánto bendice el nombre de Cristo? Mira Judas cómo terminó. ¿Y quién era el problema? Judas, mi amado hermano. Por eso el Señor dice, la invitación de Cristo es: venir a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo los haré descansar, dice el Señor. ¿Verdad que sí? ¿Sí o no lo dice Mateo 11:28? Venir a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevar mis yugos sobre vosotros y aprender de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestra alma. Bendito es el nombre de Dios, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga, dice el Señor. Cuánto bendice el nombre de Dios. Solo Cristo da esa paz, esa tranquilidad, esa alegría, ese gozo, mi amados hermanos. Él se lleva toda carga, toda dolencia. Permítale al Señor transformarte. Permítale a Cristo, alabado sea el nombre de Dios. Yo no sé cómo usted haya venido a la iglesia el día de hoy. Yo no sé con qué pensamiento usted vino el día de hoy, pero permítale a Cristo transformarte. Permítale a Cristo obrar en tu vida, y Él hará cosas grandes en ti. Echa toda tu ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Cuánto bendice el nombre de Cristo. Y Él nos dará esa paz que sobrepasa todo entendimiento, dice su palabra. Él guardará vuestros corazones y vuestro pensamiento en Cristo Jesús. Y así el enemigo no va a tener lugar, no va a tener parte. Aunque venga esos malos pensamientos de querer traicionar al Señor, el Espíritu Santo nos va a ayudar. Dios nos va a ayudar a reprenderlo, a echarlo fuera. Su palabra dice: y la paz de Dios, Filipenses 4:7, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestro pensamiento en Cristo Jesús. Solo Dios tiene el poder. Permita al Señor, porque de que van a venir ansiedad en tu vida, van a venir. Van a quererte venir flaquezas, van a venir, y más en estos tiempos que estamos viviendo. Pero ¿cómo vas a poder vencer eso? Acercándote a Cristo, humillándote delante de Dios, bajo la mano poderosa de Cristo Jesús. Eso se puede, amados hermanos. Vamos a poner de pie. Alabado sea el nombre del Señor. Si esta palabra habló a tu vida, tú tienes que saber esto conforme a la palabra de Dios. No sé si aún sigue cargando, si aún sigue cargando algo en el pasado, ha pasado alguna traición. Mira, a Jesús lo traicionaron, y aún Jesús perdonó. Aún aquellos que lo injuriaron, a aquellos que lo latigaron. No sé si aún usted sigue cargando cosas del pasado, y eso no te deja avanzar, no te deja crecer espiritualmente. Entrégaselo al Señor.
Entrégaselo a Cristo. No ande cargando con eso, porque si no el enemigo va a tomar lugar en tu vida. Va a tomar lugar y te va a empezar a contaminar de la iniquidad. Que Dios lo reprenda. A lo mejor en el pasado alguien te dio la espalda. Perdónalo. Si a Cristo le hicieron eso, el Señor, su palabra dice claramente que tengamos un corazón de Cristo. Tú no tienes que andar cargando esto. Judas tenía orgullo en su corazón, falta de amor, falta de perdón, tenía envidia, tenía rencilla. Que eso no ocupe en tu corazón. Si esta palabra habló a tu vida, ponte a cuenta con Dios hoy. Pongámonos a cuenta con el Señor hoy. Tenemos que entender el evangelio, así es. La Biblia dice claramente algo que podemos evitar. Solamente podemos evitar lo malo estando en Cristo Jesús. Sin Cristo no podemos evitar nada. Mucha gente hemos conocido que se han apartado del evangelio porque han visto malos testimonios de otra persona. Déjame decirte que eso va a seguir pasando hasta la venida de Cristo. Eso va a seguir sucediendo. Por eso el Señor Jesús dijo: puesto los ojos en Jesús, el autor, el consumador. Tenemos que entender que habrán Judas en diferentes ministerios. La Biblia habla del trigo y la cizaña, que es necesario que crezca junto, pero a su tiempo el Señor va a llevar el trigo al granero del Padre y la cizaña al juego. Jesús habló de las ovejas y las cabritas, los cabritos. Es necesario que ande juntos. ¿Qué significa? A lo mejor usted ha mirado un mal testimonio algún día de otra persona que decían profesar su fe en Cristo Jesús, pero se apartó. Pero que eso no te aparte, sino que eso te sirva de ejemplo para que tú no termines igual. Que te fortalezca, para que persevere en el Señor, para que el enemigo no tenga lugar en tu vida, para que el enemigo no tenga lugar en tu corazón. Dice la Biblia que todo obra para bien para los que está en Cristo Jesús, para los que son llamados conforme a su propósito. Te doy gracias, Señor, por esta palabra. Gracias por este mensaje, oh Dios. El altar está abierto. Si alguien necesita una oración, ríndete ante Él completamente, que el enemigo no tenga parte en tu corazón. Dígale: Señor, me rindo ante ti totalmente, con todo mi corazón, con todo mi ser. Ya no quiero ser yo, Señor, sino que tú viva en mí, que tú viva en mi corazón, que tú viva en mi vida, Señor. Que el enemigo no tenga parte, que no tenga lugar, Señor, la maldad en mi vida. Hoy es tu día, hoy es tu día. No salga igual como entraste. Entrégale tu vida a Cristo completamente, alma, espíritu, alma y cuerpo. Hoy es tu día. Hoy es tu día. Entrégate completamente al Señor. Entrégate completamente. Él hará la obra. Él hará la obra en ti, siempre y cuando nos acercamos más a Él. En totalidad a ti rindo alma y corazón. No tengo nada más que dar.
tómalo, mi buen Señor. En totalidad a ti. Sí, Señor, nos rendimos ante ti. Rindo alma y corazón. Nos entregamos completamente a ti. Espíritu, alma, cuerpo, oh Dios. Tómame, oh Dios. Tómame, Señor. Tómame en tu brazo, Cristo. Toma mi vida en tus manos y haz de mí lo que tú quieras. Tómame, aquí estoy. Tómame en tus brazos, Cristo. Toma mi vida en tus manos y haz de mí lo que tú quieras. Tómame, aquí estoy. Sí, Señor. Te doy gracias, Dios mío. Aquí estoy, Señor. Aquí está tu pueblo, aquí está tu iglesia. Toma cada uno de tus manos, Señor. Que seas tú obrando en cada corazón, en cada vida. Tú conoces los pensamientos de cada uno de nosotros, Dios mío. Haz tu obra, Padre amado. Haz tu obra como tú lo sabes hacer. Quita toda obra que a ti no te agrada, Dios mío, en nuestra vida. Que el enemigo no tenga parte, Padre bendito. Tú sabes, Señor, que prediqué tu palabra. Así como tú me la diste, Dios mío, así la compartí. Y creo, Dios mío, que tú eres el que harás la obra. Yo no, Señor. Reconozco, Padre, que solo soy un siervo inútil. Tú eres el grande, tú eres el poderoso. Síguenos transformando, síguenos limpiando, síguenos santificando más y más, Señor, para aquel gran día, Dios mío. A lo mejor cada uno de mis hermanos vinieron, Señor, cansado, afligido. Oh Dios mío, te pido en el nombre de Jesús que seas tú obrando en su vida, obrando en sus corazones, haciendo tu obra como tú lo sabes hacer, Señor. Haz tu obra, Padre amado. Todo esto te lo pido, Dios mío, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo de Dios. Gracias, Señor, la gloria es tuya. Sí, Señor, llévanos en tus brazos, en tus manos. Tómame en tu brazo, Cristo, y haz de mí lo que tú quieras. Tómame, aquí estoy. Sí, Señor, gracias. Todo esto te lo pido, Dios mío, en el nombre poderoso de Jesús, Señor nuestro. Bendice a cada uno de los hermanos que nos están mirando en las redes sociales. Haz tu obra en su vida, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Que Dios le bendiga, amados hermanos. Que la paz de Cristo reine en sus corazones.